Hola hermanos del Camino de Emaús, ¿cómo están? Bendecido domingo. Soy Luciana. Desde hace 1 año y medio pertenezco a Peregrinos 5. El Señor me ha regalado esta hermosa comunidad y desde principios de este año me ha regalado también el poder acompañar a los chicos de Peregrinos 1. Es una alegría poder compartir con ustedes alguna reflexión del Evangelio de este domingo. Así que te invito, hermano, hermana, si tenés la Biblia a mano, que la busques, que prepares este momento de encuentro con el Señor y de escucha de su palabra, con un corazón bien dispuesto. Así que te invito también a que hagamos juntos una oración al Espíritu, invocándolo, ya que Él es realmente el que nos enseña, nos ilumina cada vez que escuchamos al Señor en su palabra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. El Evangelio de este día es de Mateo 13, del 1 al 23. En aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los cure. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende,
viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar frutos. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este Evangelio comenzamos la lectura del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, donde Mateo presenta 7 parábolas de Jesús sobre el reino de los cielos. Parábolas desde lo sencillo, imágenes sencillas de la vida cotidiana, a través de las cuales Jesús nos quiere mostrar algo del misterio del reino de Dios. Hoy meditamos la parábola del sembrador y es muy bonito cómo el mismo Jesús, como nuestro buen maestro, nos la explica. Así como también le explicó las escrituras a los discípulos de Emaús. Entre la parábola y la explicación de esta encontramos una pregunta de los discípulos que le dicen a Jesús: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Y toda la respuesta de Jesús para mí no deja de ser un misterio y un motivo de agradecer el hecho de que se nos conceda escuchar la palabra del Señor y comprenderla, recibirla en el corazón. Jesús nos dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Me resuena el Evangelio del domingo pasado, este padre que lo conoce aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es Él, el mismo Señor, el que elige a quienes se va a revelar, a quien va a revelarles el misterio de su palabra, del reino de los cielos. Y acá hay una invitación al final de esta partecita a alegrarnos si reconocemos en nosotros que somos elegidos, que podemos ver realmente y descubrir y escuchar las cosas de Dios. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Siento una bendición muy grande tener un Dios al que podemos escuchar. Y escuchándolo podemos conocerlo, que se hace cercano con su palabra. Como experimentamos en lo cotidiano, la alegría de conversar con aquellos a quienes queremos, la alegría de escucharlos, de escuchar a alguien, sobre todo si nos quiere decir algo lindo, pero también pensaba cuando tenemos que escuchar una corrección o algo que no nos gusta, si viene de alguien que sabemos que nos quiere, lo recibimos con un corazón dispuesto. Y así en cada situación cotidiana, con cada persona que conversamos, estamos invitados a tener una escucha atenta, activa, con todos los sentidos presentes para recibir lo que nos está diciendo. Y aquí es donde Jesús nos invita a pensar cómo es esa recibida de su palabra, mostrándonos las distintas imágenes de la tierra. Sin duda, la parte más esencial de todo esto es el sembrador y la semilla, este sembrador que a pesar de las condiciones del terreno no deja de sembrar
Se dedica a mejorar y cuidar este terreno, y la semilla, que esconde una fuerza de vida impensable. Pero también siento que Jesús nos está invitando a cuidar junto con Él de la propia tierra, de la tierra de nuestro corazón. Y nos muestra 4 tipos de terreno donde puede caer esta semilla. Entre el camino, que podríamos decir asfaltado, y el terreno bueno, fértil, hay 2 terrenos intermedios. Las primeras semillas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Nos explica el mismo Jesús que es cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende. Viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Sin duda, el maligno no quiere que la semilla del reino, del evangelio, germine en el corazón de los hombres. Se me viene a la memoria el Salmo 94, 7, que dice: ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Qué bueno, hermanos, pedirle al Señor que nos dé un corazón dócil a su voz, que sepamos escucharlo. También en Isaías 54 dice: cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Sabemos que es el Señor el que va transformando y trabajando en nuestro corazón para que aprendamos a escucharlo. Continúa el Evangelio. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Jesús mismo nos dice: el que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Y el Papa Francisco nos dice: esta semilla germina, pero no consigue echar raíces profundas. Así es el corazón superficial, que acoge al Señor, quiere rezar, amar y dar testimonio, pero no persevera, se cansa y no despega nunca. Es un corazón sin profundidad, donde las piedras de la pereza prevalecen sobre la tierra buena, donde el amor es inconstante y pasajero. Quien acoge al Señor solo cuando le apetece no da fruto. Continuamos con el Evangelio en el versículo 7. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar frutos, nos dice Jesús. Estas espinas, estas zarzas, son los vicios que se pelean con Dios, que asfixian su presencia, sobre todo los ídolos de la riqueza mundana, el vivir para nosotros mismos, por el tener y por el poder. Si cultivamos estas espinas, asfixiamos el crecimiento de Dios en nosotros. Cada uno puede reconocer a sus pequeñas o grandes espinas, los vicios que habitan en nuestro corazón, los arbustos más o menos radicados que no gustan a Dios e impiden tener el corazón limpio. Hay que arrancarlos o la palabra no dará fruto. Continuando con el Evangelio, dice: otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Qué hermoso, hermanos, poder ser terreno, tierra fértil donde la palabra del Señor da fruto. Y en esta escucha atenta te comparto una invitación de la carta de Santiago. Dice:
reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Qué hermoso realmente escuchar la palabra del Señor, qué hermoso y qué feliz nos hace poder vivir según ella, dejarnos guiar por su palabra en cada una de las situaciones de nuestra vida. Te comparto ahora el Salmo 118, que es realmente precioso. La presentación del Salmo dice que el estilo del Salmo puede resultar monótono porque repite incansablemente las mismas ideas y las mismas palabras. Pero con todo, esa insistencia es un elocuente testimonio de auténtica religiosidad, centrada en el amor a la palabra de Dios, que es fuente de alegría y esperanza. Podemos rezar con este salmo pidiendo al Señor que aumente nuestro amor a su palabra, que nos haga constantes en su escucha y en practicarla. Y el versículo 105 realmente me invita a pedirle al Señor que sea su palabra mi guía, la luz en mi camino. Dice, tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Ahora te quiero compartir una invitación del Papa Francisco. Él nos dice, Jesús nos invita hoy a mirarnos por dentro, a dar las gracias por nuestro terreno bueno y a seguir trabajando sobre los terrenos que todavía no son buenos. Preguntémonos si nuestro corazón está abierto a acoger con fe la semilla de la palabra de Dios. Preguntémonos si nuestras piedras de la pereza son todavía numerosas y grandes. Individuemos y llamemos por nombre a las zarzas, a las espinas de los vicios. Encontremos el valor de hacer una buena recuperación del suelo, una bonita recuperación de nuestro corazón, llevando al Señor en la confesión y en la oración nuestras piedras y nuestras zarzas. Haciendo así, Jesús, buen sembrador, estará feliz de cumplir un trabajo adicional, purificar nuestro corazón, quitando las piedras y espinas que asfixian la palabra. Qué bonita invitación, entonces pedirle a Jesús que limpie nuestro corazón para volver a acercarnos a su palabra, a dejar que el Señor nos hable al corazón. También podemos ver cómo está nuestro terreno comunitario para la apertura de la palabra de Dios. Si comunitariamente estamos siendo un terreno fértil a su palabra, dando frutos. Esta palabra que la hemos experimentado como más dulce que la miel, realmente palabra de consuelo, de aliento, de compañía, palabra de esperanza. Qué hermoso cuando la palabra, el Señor a través de su palabra nos habla puntualmente en lo que estamos viviendo, nos ilumina las situaciones de nuestra vida. Creo que en eso tiene un papel hermoso el Espíritu Santo, como en Juan 14, 26 nos dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Qué hermoso la centralidad que tiene la palabra de Dios en nuestra familia de Emaús. Ahora te quiero compartir dos bellas promesas también que nos hace Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 al 32. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres. Es su palabra la que nos hace discípulos. Escuchar al Maestro es lo que nos lleva a seguirlo y también a anunciarlo. Y la otra promesa está en Juan 51, que dice: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Qué hermosa esta promesa. Es que Él es la palabra que nos da vida eterna. Como lo reconoció Pedro esa vez que Jesús les preguntó si ellos también querían irse. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. También nosotros somos invitados a ser sembradores que esparcen la semilla del reino. A no cansarnos de sembrar, me dijeron en esta semana, y a contemplar el misterio del reino que realmente se nos muestra en el crecimiento de una semilla que es pequeña, que lleva su tiempo, que crece a escondidas, que no podemos contemplar el proceso inicial y tal vez no notamos el crecimiento, pero de hecho todos los árboles grandes y con mucho fruto fueron una semilla. Qué bonito sentirnos invitados a hacer arder el corazón de nuestros hermanos compartiendo la palabra de Jesús. Así como Jesús se acercó a los discípulos de Emaús, Él también nos invita a anunciar su buena noticia, su evangelio. Se me viene un recuerdo de un texto muy bonito de Hechos 9, del 29 al 40, donde dice: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Qué hermoso cómo la palabra de Dios engendra conversión, quiere cambiar nuestros corazones, quiere cambiar el rumbo de nuestra vida y bueno, dar frutos. Esos frutos, lo pensaba, si la palabra es amor, es consuelo, es misericordia y todo lo que podemos decir de la palabra, en nuestra vida se tienen que ver esos frutos de esa palabra que hemos recibido. En lo concreto, en los gestos sencillos y cotidianos. Entonces, hermanos, estamos más que invitados a anunciar esta buena noticia. Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14, nos dice: pero ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oír hablar de él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura: qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Ya para ir terminando, te quiero invitar a que contemplemos la fuerza de esta semilla, la fuerza de la palabra de Dios. Te comparto la primera lectura de hoy, de Isaías 55, del 10 al 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado de la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Tengo dos experiencias bonitas de este misterio de la fuerza que envuelve la semilla.
Una es cómica, que nació en un tiempo en mi casa, una lechuga en el fondo, de la nada. Qué increíble cómo me imagino que una semilla llegó y sin que nadie se dedicara a cuidarla, simplemente fue creciendo y pudimos compartirla en familia. Y lo otro es que realmente en mi vida personal, al principio, comencé a leer la Biblia, podemos decir desde la cabeza, solo como queriendo entender todo lo que decía y también con el afán de leerla toda. Pero sin embargo, a pesar de ese interés un poco desviado en la lectura de la palabra del Señor, Él fue guardando esas palabras en mi corazón y fue sembrando y bueno, ha llegado a conquistarme, a seducirme con su palabra. Esto lo podemos ver reflejado en Isaías 43:19, que dice: yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Qué bonita la acción del Espíritu, que sembrando su palabra en nosotros va dándonos vida nueva. Pienso en María, la maestra de la escucha de la palabra de Dios, la maestra en obediencia a su palabra y en el misterio de haber encarnado la misma palabra, porque sabemos que es Jesús la palabra que Dios Padre dijo al mundo, y María la recibió en su interior simplemente con su disponibilidad, con su hermoso sí. Dios pudo habitar en ella y sin que ella hiciera mucho ni darse cuenta cómo, Jesús iba creciendo dentro de ella. Creo que esto mismo es lo que nos pasa con la palabra del Señor. Una vez que recibimos esta palabra con un corazón disponible, esta palabra va creciendo hasta que llega el momento de darla a luz. Te invito a que pienses, hermano, hermana, cuál es esa palabra que Jesús ha sembrado en tu corazón. Esa palabra especial que sentís que es tu misión en el mundo, que sos vos el que tiene que darla a luz para que ilumine a muchos. Y te invito a que bendigamos al Señor por su palabra que obra maravillas en nosotros. Bendigámoslo por elegirnos, aunque nuestro terreno no sea el mejor, para sembrar su reino de amor, de paz. Y le pidamos a María que sea nuestra maestra de la escucha de la palabra, nuestra maestra también del silencio y del sí a lo que Jesús nos propone en su palabra. Deseo que tengas un bendecido domingo en familia y en la compañía del Señor y de su palabra. Y te mando un abrazo fuerte.